El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente, lamentable verdad, lo que le pasó a esta familia en Islas de la Bahía y que ha informado con amplitud don Ramón Matute y su equipo en TN5 Matutino. Nosotros en el transcurso del programa vamos a tener una nueva conexión con nuestro corresponsal Isaac Alix para que nos aporte más elementos. Ha caído mucha agua por este frente frío en el departamento insular, lo mismo que en Atlántida y todo el Caribe hondureño, en Colón, pero sobre todo en Islas de la Bahía. Así que atentos a esta información, no podríamos iniciar el frente a frente sin destacar este lamentable hecho que ha ocurrido en esa zona de Honduras. Pues hoy nos vamos a concentrar con el tema que sigue siendo el que acapara la atención en todos los medios del mundo. No hay medio de comunicación en el mundo que en su portada no tenga este tema. Y aquí igual, yo veo los medios impresos y vamos a ver, en la prensa hoy no veo en portada, sí, veo el titular de la presidenta Castro que ha condenado los ataques a la Franja de Gaza. Pero la prensa continuamente ha estado informando sobre este conflicto. Desde el fin de semana en que los de Hamas incursionaron en territorio israelí, el Heraldo igual, Israel permite el paso por Egipto de ayuda a Gaza, devastada por bombas. Estados Unidos dice que ataque a hospital fue por un misil fallido de un grupo aliado de Hamas. Protestas mundiales en solidaridad con los palestinos. En sus páginas 22 y 23 tiene toda la información el Heraldo. La Tribuna destaca la situación de alerta roja para Islas de la Bahía, los 43 hondureños indultados por el régimen de Ortega, la clonación de vehículos, la toma de la universidad por encapuchados que están en contra de la reelección, los cultivos y viviendas destruidas por lluvias en Apacilagua, y sobre la presidenta Castro, titula que expone en Francia modelo del programa de merienda escolar gratis. Seguro que en sus páginas interiores trae la información del conflicto entre Israel y Hamas. Y bueno, yo me quiero concentrar para así comprender el pensamiento que tienen mis panelistas hoy en un tuit del expresidente Zelaya del fin de semana. El expresidente Zelaya en un tuit del fin de semana dijo que quien no condena la masacre de miles y miles de palestinos e inocentes niños en Gaza no es un ser humano, es un criminal más que se escuda en la indiferencia que también constituye un crimen. Y estaba pensando en la siguiente pregunta. ¿Quien no condena la causa de los palestinos se convierte en un criminal? Ustedes dirán, ¿para qué meterle más gasolina a ese conflicto milenario? Debo admitir que la pregunta va a motivar a pensamiento ya desde un inicio contundente de nuestros panelistas. Pero al final el interés mío es tener más comprensión de este problema.
que no es un problema de ahora. Ustedes saben, los que han seguido sobre todo la evolución del Estado israelí, digo evolución porque es un Estado que nació en 1948, cuando así lo decidió la Organización de las Naciones Unidas. Ya días después de que decidiera la ONU esto, comenzó la Primera Guerra. Luego vino la Guerra de los 6 días en el 67, ¿verdad? 1967, después de la Guerra del Yom Kippur, pero antes de la decisión de la ONU. Había toda una historia, o hay toda una historia sobre este conflicto en el Medio Oriente. Entonces entenderlo no es fácil, comprenderlo no es fácil. Hay que leer mucho, leer mucha historia, estar actualizado para emitir criterios con algún nivel de certeza, de seguridad y de buena comprensión. Pues, ¿anotó la pregunta que formulé al aire? ¿Quien no apoya la causa palestina se convierte en un criminal? Claro, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un asesor del gobierno de Honduras, un expresidente de Honduras. Quien no condena la masacre de miles y miles de palestinos e inocentes niños en Gaza no es un ser humano, es un criminal más. Entonces, para completar la pregunta, ¿comparte usted el criterio del expresidente Zelaya y asesor presidencial que quien no apoya la causa palestina se convierte en un criminal más? Ahí está. En esta terrible tragedia que vive la humanidad en Gaza, quien no condene la masacre de miles y miles de palestinos e inocentes niños no es un ser humano, es un criminal más, que se escuda en la indiferencia que también constituye un crimen. Pero si queremos ser rigurosos, Lucecita, vamos a quitarle causa a Palestina y la pregunta la vamos a formular así: ¿se convierte en un criminal quien no condene No, me parece que lo primero era lo correcto. Lo primero era lo correcto, porque es el sentido del pensamiento de Mel. Bueno, ya hecho los ajustes al título del programa, voy a presentar a mis invitados. Don Graco Pérez es experto en Derecho Internacional. Graco, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Comenzamos con una pregunta bien caliente, ¿verdad? Importante, creo, para nosotros y para definir qué es lo que está sucediendo. Correcto, es lo que yo pensé y por eso la pregunta. El coronel Francisco Cepeda, experto en temas del Medio Oriente. Coronel, es un placer tenerlo aquí en el programa. Mucho gusto, Rey. Usted fue embajador en Israel, ¿no? Sí, señor. Sí, fue embajador en Israel, fue comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, el coronel Francisco Cepeda. Cuando yo entré al set le dije: general, cuidado, me dice, no llegué a general, pero si usted puede arreglarme eso, me gustaría tener el grado de general porque así ganaría un poquito más. Bienvenido, coronel. Mucho gusto. Don Omar García, también analista de gobernabilidad democrática y transparencia. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está? Mucho No gusto. lo miraba mucho en los últimos meses. ¿Dónde estuvo? No, estuve en unas giras en países de Sudamérica y en México y terminé ahí en Estados Unidos haciendo unos trabajos, pero es parte de, ¿no? Cuando uno está en estos trabajos internacionales debe respetar esas contratos. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y estarán desde los estudios de Televicentro en San Pedro Sula el presidente de la Asociación Hondureña Palestina, Arturo Atala Yar. Ahí lo tenemos ya. Don Arturo, bienvenido. Es un placer tenerlo en el programa. Y también don Daniel Segebre. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Arturo Atala Yar. Y don Daniel Segebre, vicepresidente de la Asociación Palestina en Honduras. Como ven, es un nutrido grupo de panelistas esta mañana. También el saludo para Daniel Segebre. Pues les presento a Lucecita Madrid para repetir el título del programa de hoy. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065, el número en pantalla y por supuesto a través de cada red social, @FrenteAFrente_HN. ¿Comparte usted el criterio del expresidente Zelaya y asesor presidencial de que quien no apoya la causa palestina se convierte en un criminal más? Comparta su opinión. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem, calidad garantizada. Es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Lo invitamos a que comparta su opinión a través de redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como @FrenteAFrente_HN. Le repito, el tema del día. ¿Comparte usted el criterio del expresidente y asesor presidencial Mel Zelaya, que el que no condene la masacre de miles y miles de palestinos e inocentes niños se convierte en un criminal más? Comparta su opinión, es muy importante y puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Mire, en 2 a 5 minutos aproximadamente vamos a tener una conexión con un periodista de CNN desde el Medio Oriente. Ya les voy a decir específicamente desde qué lugar. Y le tengo preparadas tres preguntas básicamente. El presidente Biden ha anunciado que el cruce fronterizo de Rafah se reabrirá para recibir ayuda humanitaria. Este cruce ha estado cerrado desde el comienzo de la guerra. ¿Cómo pudieron llegar a un acuerdo para reabrirlo? Luego, Estados Unidos se suma ahora a Israel al decir que la explosión en un hospital de Gaza, donde murieron centenares de personas, fue en realidad causada por un cohete lanzado por Hamas. ¿Qué llevó a ambos países a esta conclusión? Y por último, porque tengo el tiempo medido para esta conexión, el primer ministro del Reino Unido llegó a Israel. ¿Cuáles son las expectativas de su visita? Atentos. Pero vamos a hacer la primera ronda aquí de respuestas en el set de Frente a Frente, en el estudio José Rafael Ferrari del Centro de Noticias Televicentro. Y comienzo con el experto en Derecho Internacional, Graco Pérez, que responde a esta pregunta que formulamos en Frente a Frente y que la podemos poner de nuevo en pantalla. ¿Comparte usted el criterio del expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya? Conectémonos un poquito porque ya repitió la pregunta Lucecita Madrid. Repítala usted. Claro que sí, el tema del día. ¿Comparte usted el criterio del expresidente y asesor presidencial Mel Zelaya, que el que no condene la masacre de miles y miles de palestinos e inocentes niños se convierte en un criminal más? Ahí sí nos estamos entendiendo perfectamente. Graco, ¿qué piensa usted? Bueno, me parece que eso refleja la evolución que ha tenido el gobierno en materia de política exterior y la forma en que se ha venido manifestando sobre los últimos acontecimientos. En primer lugar, el comunicado de Cancillería nunca definió un ataque terrorista de parte de Hamas a Israel. Eso es lo primero. Y creo que eso tenemos que estar claros, que aquí estamos hablando de un ataque terrorista, de un grupo terrorista a un país, a Israel. Eso en primer lugar. En segundo,
Pues además de descalificar, se está desconociendo los hechos actuales, ¿verdad? Porque fue este grupo terrorista precisamente el que realizó estos ataques de manera sorpresiva, especialmente dirigidos a objetivos civiles, tomó rehenes y mucho más, y más adelante podremos hablar lo que dice el derecho internacional, porque ahora el tema es que se ha convertido en una guerra mediática y se están explotando muchas situaciones, como el caso del tema que ocurrió con el hospital, que bueno, en su momento también nos aclarará más la conexión con el corresponsal de CNN. El otro tema es, se está ignorando completamente la geopolítica de Honduras, la visión que debe tener Honduras sobre su realidad dentro del mundo, y también elementos de derecho internacional de lo que está ocurriendo, porque bueno, hasta ahora Naciones Unidas no ha podido llegar en el Consejo de Seguridad a un acuerdo. La última resolución fue vetada por Brasil y el derecho internacional lo que ha establecido hasta este momento, porque no hay más, es que Israel está actuando en legítima defensa. Y hay que decir, los ataques continúan de parte de este grupo Hamas hacia población civil, y el grupo terrorista Hamas, y repito, estamos hablando del grupo terrorista Hamas, está atacando población civil y usando a la población civil y rehenes que ha tomado de Israel como escudos humanos, lo cual es violatorio. Bueno, vamos a interrumpirlo solo unos minutitos, porque ya tenemos la conexión con el periodista Rafael Romo de CNN desde Tel Aviv. Y tal como lo anuncié, son 3 los temas que voy a abordar así brevemente con Rafael. Primero, el anuncio del presidente Biden sobre la reapertura del cruce fronterizo de Rafah para que se reciba ayuda humanitaria y que ha estado cerrado desde el comienzo de la guerra. ¿Cómo pudieron llegar a este acuerdo para reabrirlo, Rafael? Buenos días y gracias por esta conexión. Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti. Buenas tardes aquí en Tel Aviv. Bueno, déjame decirte que la ayuda humanitaria que tanto se necesita en Gaza comenzará a llegar al territorio de Gaza mañana mismo. El presidente Biden anunció que ha conseguido un acuerdo con el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, para permitir que 20 camiones con ayuda que se necesita en forma desesperada comiencen a cruzar hacia Gaza este mismo viernes, donde cientos de miles de civiles están quedando sin agua, alimentos y medicinas. En una conversación con periodistas a bordo del avión presidencial, el Air Force One, en su camino de regreso a Washington, el presidente Biden, Renato, habló sobre el acuerdo con Egipto, diciendo que si uno tiene la oportunidad de aliviar el dolor, se debe de hacer, y punto. Fue la posición del presidente, y también añadió que el riesgo de no responder a las necesidades de las personas desplazadas en Gaza sería perder credibilidad en todo el mundo. Pero déjame decirte, nosotros que hemos estado ahí, ese ha sido el problema principal desde el principio. El hecho de que Egipto había cerrado su frontera con Gaza no permitía ni siquiera que personas con pasaporte extranjero pudieran salir del territorio controlado de Gaza, y tampoco la ayuda humanitaria que es tan necesaria. Pero parece que ya a partir de mañana este problema, por lo menos en una forma parcial, se va a resolver, Renato. Sí. Y pasemos rápidamente, porque sé que tenemos los minutos previamente establecidos para esta conexión, Rafael. El otro tema, el tema de la controversia mundial, ¿qué llevó a Israel y a Estados Unidos a determinar que ese cohete que explotó en el hospital de Gaza fue lanzado por Hamas, y que hubo un error produciendo esa cantidad de muertes? Sí, es una excelente pregunta, y lo que pasó aquí fue que inicialmente el gobierno palestino dijo que le echaba la culpa completamente al gobierno de Israel, a las Fuerzas Armadas de Israel.
Pero eso fue solamente en retórica, no hubo evidencia, no se presentaron pruebas, y lo que Israel sí hizo es que en los últimos 2 días ha presentado videos, ha presentado imágenes de satélite, han surgido videos de algunos medios que estaban en la zona, y lo que dice tanto Israel como Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos y las agencias de inteligencia de Estados Unidos dicen exactamente lo mismo, que ese cohete fue disparado por militantes de Hamas que estaban cerca del hospital. El cohete, el misil falló de alguna forma, y en vez de seguir su camino, se pretendía que el blanco fueran poblaciones civiles en Israel, pues tuvo alguna falla y terminó cayendo en el hospital. ¿En qué se basan los israelíes, en qué se basan los estadounidenses para decir eso? Bueno, en el lugar de los hechos, en el sitio de la explosión, en vez de que hubiera un cráter, que es lo que dejaría un ataque aéreo, no existía tal cosa, pero sí había muchas llamas, un incendio que pudo haber sido provocado precisamente por el combustible que estaba dentro del misil y que se derramó cuando ese misil cayó a tierra, justamente, trágicamente, en el hospital, dejando a cientos de personas muertas, Renato. Rafael, ¿qué expectativas hay de esta visita del primer ministro del Reino Unido a Israel? Es una visita muy importante porque recordemos que apenas ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo aquí. Entonces es el segundo jefe de Estado de un poderoso país de Occidente que se encuentra aquí esta semana en Israel, y el primer ministro británico Rishi Sunak ya se reunió con su contraparte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Tuvieron una reunión en la que Sunak dijo que respalda a su país el derecho de Israel de defenderse, y no solamente eso, también dijo que respalda el hecho de que Israel vaya en contra de los militantes de Hamas y que establezca sistemas para que no vuelva a ocurrir lo que pasó aquí en las últimas semanas, el ataque terrorista que cobró la vida de al menos 1.400 personas en Israel, Renato. Y por último, Rafael, y gracias por esta conexión a ti y a CNN. ¿Se siguen produciendo bombardeos sobre Gaza, Rafael? Sí, siguen produciendo ese bombardeo sobre Gaza. De hecho, hubo un ataque que iba en contra de docenas de puntos estratégicos de Hamas, grupo que, como bien sabes, es considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero también déjame decirte algo que es muy importante. Esto es clave, porque en la última hora escuchamos explosiones aquí en Tel Aviv, y lo que fueron misiles lanzados por Hamas en esta dirección, que afortunadamente el sistema de la cúpula de hierro de Israel, el sistema de defensa aérea, pudo repeler. Entonces, esto nos indica que los militantes de Hamas, a pesar de los bombardeos de Israel contra Gaza, siguen teniendo la capacidad de atacar a Israel, aún, como te decía, después de casi 2 semanas del inicio del conflicto. Renato. Sí. Muchas gracias, Rafael. Y espero que tengamos nuevas conexiones en los próximos días. Así que excelente y oportuna tu intervención hoy en Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro de Honduras. Rafael Romo, periodista de CNN desde Tel Aviv, respondiendo a estas preguntas sobre la apertura del cruce fronterizo de Rafah. Estados Unidos y Egipto lograron este acuerdo para llevar ayuda humanitaria a la gente de Gaza. Además, la conclusión de Israel y Estados Unidos que ese misil que explotó en el hospital cristiano de Gaza fue lanzado por Hamas. Hubo un error, no llegó hacia el destino que se había preparado, sino que cayó cerca en el hospital. Es la conclusión a que han llegado Israel y Estados Unidos. Y las expectativas que genera la visita del primer ministro Rishi Sunak del Reino Unido a Israel. Bueno, continuemos ahora con el coronel Francisco Cepeda. ¿Qué criterio le merecen estas declaraciones del asesor de la presidencia de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, coronel? Sí, yo creo que
hay que tener todo el contexto para poder opinar de esa manera, porque de la misma forma se podría decir que los 1.400 muertos o más que ha tenido Israel, civiles, más que todo mujeres, hombres, mujeres y niños, civiles, no tienen ninguna valía, no valen nada. Entonces yo creo que debemos de tener en todo el contexto de este conflicto milenario y poder opinar de esa forma. No es de ahora, yo siempre me gusta referirme a cuál es el primer acto de violencia que existe entre un palestino y un israelita. Y la historia en la Biblia nos cuenta, porque no habían historiadores en ese entonces, hace más de 5.000 años, que fue en el valle de Ela, entre un joven David y el filisteo Goliat. Porque palestino es una derivación de la palabra filistín, que es filisteo, y que de ahí se convierte en palestino. Entonces ese es el primer acto, hace, ¿qué?, 5.000 o más años, es un acto de violencia, y desde entonces hasta la fecha se han venido sucediendo de ambos lados. Han habido actos execrables de ambos lados, y poder solo dirigir la condena a un lado no ayuda a poder tratar de buscar una solución para ese conflicto. Muchas gracias, coronel Cepeda Andino. Y en el caso de Omar García, ¿cuál es su valoración del criterio del asesor del gobierno de Honduras? Muchas gracias. Dios y patria para todos. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin antes decirle al pueblo hondureño que tenemos acá con nosotros a un héroe nacional andante, defensor, piloto de combate, que peleó en 1969 defendiendo nuestro país, como es el coronel Cepeda, y que me honro en compartir pantalla. Mire, su pregunta es bien interesante y habría que contestarla desde varios lados. Me gustaría poder responder como catedrático asociado del Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, Italia, para proyectos de Latinoamérica. Me gustaría poder contestar como ciudadano hondureño, y me gustaría poder contestar como una persona que de una u otra forma le pone en alarmas cuando una persona que ignora, que es ignorante, puede decir un montón de barbaridades, y yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensamiento. Creo que es tendenciosa, genera ignorancia de adrede para generar un vacío, y que nosotros estemos aquí hablando de cuestiones que realmente no debería de hacerse así. La existencia de los dos estados, tanto de Israel como de Palestina, tienen derecho. Opinar como un expresidente y lamentablemente actualmente asesor de la presidencia nos pone en una situación en la cual no debería de hacerse así. Yo desde acá más bien exijo que esta persona no siga hablando a la comunidad internacional, porque nos hace ver como ignorantes, como personas que no entendemos qué es lo que está pasando en otros países y en otras áreas. Como usted me dijo, ¿qué opina? Y como él le encanta hablar lo que opina, pues entonces opino también igual. Yo pensaría, y quiero dejar esto en el pueblo hondureño, el Estado de Palestina y el Estado de Israel deberían de coexistir. Pero decir que la causa palestina y meterla con cuestiones donde no estamos de acuerdo, que un grupo terrorista pro-iraní que no tiene ningún objetivo de existencia del Estado palestino, aprenda, señor Zelaya, usted no puede hablar del Estado palestino si no entiende de qué es Hamás. La razón de ser de Hamás es la no existencia del Estado de Israel. Tiene que entender usted eso. ¿Por qué dice tanta cosa a la comunidad internacional tratando de aquí enredarnos? Tenga cuidado con eso.
Por eso es importante que la voz autorizada para hablar de este tema sea la Presidenta de la República y en su defecto el Secretario de las Relaciones Exteriores. Y pienso que tenemos que ver que la causa del Estado palestino peligra por la existencia de Hamás. A Hamás no le interesa el Estado palestino ni la existencia, le interesa destruir a Israel, le interesa seguir las directrices de Irán, no le interesan los palestinos y por eso los utiliza de escudos humanos. Hamás es para que lo sepa, pueblo hondureño de izquierda, que aquí la izquierda realmente hay veces que me preocupa porque no hay izquierda ilustrada, solo hay gente que realmente se pone a hablar. No sean tan ignorantes, el grupo Hamás es de ultraderecha, ¿y cómo es posible que alguien que se autodenomina de izquierda venga a defender actos de ultraderecha? Esa es una ignorancia crasa, hombre. Entonces aquí hablemos las cosas como debería de hacerse. Es importante que Honduras tenga una posición como miembro de la ONU, que tenga que condenar lo que debe condenar. Ya se ha estado pronunciando que se están cometiendo actos de uno y otro bando. Y eso es importante no perderlo de vista. Yo respeto mucho lo que es el derecho a existir del Estado de Palestina y el derecho a existir del Estado de Israel. ¿Por qué voy a apoyar la destrucción de un Estado? Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado, porque Hamás sigue las directrices de Irán y tenemos presencia iraní a 3 horas de nuestras fronteras terrestres. Hamás o Irán se mueven libremente en Nicaragua. Y yo creo que nosotros, como hondureños, como país mestizo, el 85% de nuestra población es mestiza. Nosotros debemos de tener cuidado con agarrar posiciones de bandos acá. Nos puede alcanzar, y eso ya empezó, volvió a recordarse en esta semana, el terror de las bombas de Buenos Aires con lo que es la asociación AMNIA. Otra vez, la gente salió despavorida de la Embajada de Israel y de Estados Unidos de Buenos Aires, porque hubo una situación de que había conato de bomba. No puede ser que nosotros traigamos eso acá. Yo le pediría mayor coherencia ideológica a la gente que está acá. Pienso que si tú eres de izquierda, eres de izquierda. Pero tienen que entender, jamás eliminó a los cabecillas de izquierda palestinos, a los que tenían posiciones izquierdistas, porque esta revolución es religiosa, no es ideológica. Y en el caso nuestro, como mestizos, como latinos, como hondureños, debemos de entender que no todo es ideológicamente de izquierda y de derecha. Esto es religioso y yo abogo para que haya una convivencia de ambos estados. Si usted mira en Cisjordania, cierro con esto, está Al-Fatah y el Fatah trata de que haya una convivencia con el Estado de Israel, pero en Hamás no. Hamás dice no debe existir, y si para eso hay que matar palestinos, hay que matar israelíes, pues en buena onda, porque todo va en función de cumplir los designios de Alá. Aquí tengamos mucho cuidado con estos temas, porque si mejor uno no sabe, mejor no opinar, hombre. Y si uno es de izquierda, sean de izquierda, hombre, pero deben de estar levantando banderas con respecto a apoyo de grupos violentos de ultraderecha. No han entendido todavía cómo es esto. Le pregunto a don Arturo Atala Yar, que es el presidente de la Asociación Hondureña Palestina, y al vicepresidente de esta organización, Daniel Segebre, si Hamás es un grupo terrorista. Comienzo con don Arturo Atala Yar. Adelante. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días a los compañeros panelistas desde allá. Agradecerte la oportunidad. Si nos referimos al tema de la pregunta, se hablan de condenar. El pueblo palestino ha sido condenado desde hace más de 75 años al sufrimiento y está condenado a morir día a día.
voy a discrepar con el compañero Omar, ya que siempre han querido darle un tema religioso al problema palestino y no es así. El problema no es religioso, es meramente político. Desde hace más de 75 años, el pueblo palestino ha sido sometido a malos tratos de parte del gobierno de Israel y su gobierno sionista con esa política de exterminio del pueblo palestino. Quiero hacer referencia al último acontecimiento del 7 de este mes. Todos sabemos que la Franja de Gaza desde hace 16 o 17 años ha sido sitiada. Durante ese tiempo, 6 veces ha sido bombardeada. Cuando un palestino se defiende, es tildado de terrorista. Los ucranianos se están defendiendo de la agresión de Rusia y son héroes. Pero el palestino, cuando quiere defender su tierra y su causa, es terrorista. A lo que dijo el expresidente, no solo él se expresa de esa manera. Basta ver las noticias internacionales y ver que alrededor de todo el mundo, masivas manifestaciones condenando la actitud del ejército sionista, bombardeando y matando inocentes, niños, mujeres y ancianos. Eso de lo que pasó ayer, el bombardeo al hospital, eso no es cierto que es un misil de Hamas. Quiero hacer referencia, y esto es una suposición lo que yo les voy a decir, y lo voy a dejar para que nuestros panelistas y todos los que están escuchando ese programa mediten y piensen nomás. Ese modo de operar del ejército y del gobierno sionista ya lo conocemos. Todos nosotros sabemos que el gobierno sionista tiene el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Aparte de eso, cuenta con servicios de inteligencia élite. Tiene al Mossad, tiene a Amán, tiene inteligencia por todos lados. En la frontera con Gaza tiene cámaras, sensores. Yo le aseguro a ustedes que si una mosca pretende pasar, ellos se dan cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se explica? Analicemos nomás, como le digo, es una suposición, pero hay que razonar. ¿Cómo es posible que la madrugada del 7 el grupo Hamas haya entrado a 22 ciudades de Israel? Atacó fuerzas militares. 6 horas después respondió el ejército de Israel. Y qué casualidad, todo, las cámaras y todo estaba apagado. ¿Por qué? Además, el servicio de inteligencia de Egipto le comunicó al gobierno de Israel que algo se estaba tramando y hicieron caso omiso, porque esa operación que hizo Hamas, eso no se preparó de un día para otro, ni en semanas. Y Israel tiene un servicio de inteligencia y tiene inclusive gente infiltrada que se da cuenta de todo. Sabían de que lo que iba a pasar y lo permitieron. Había que preguntarse por qué. ¿Por qué lo permitieron? Claro, es más fácil ser agredido que ser agresor. Y si yo soy agredido, yo tengo la razón para responder a exterminio. Dice que una guerra contra el terrorismo.
Vamos a matar todos los que viven en Gaza porque son terroristas. También a los niños, porque los niños más adelante van a ser terroristas también, según el Estado de Israel. Y a las mujeres también hay que exterminarlas porque van a parir terroristas. Por favor, ¿de qué estamos hablando? La comunidad internacional tiene que despertar. ¿Sabe qué? Desde que comenzó el conflicto, me llegan noticias, fotos, que da tristeza de ver niños inocentes. Con esto le quiero decir que no queremos que haya muerte ni del Estado de Israel ni de los palestinos. Nosotros necesitamos defender la vida. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Renato, para hacerle un llamado al pueblo hondureño. El pueblo hondureño siempre se ha identificado como un pueblo noble y amante de la paz. Y en especial quiero hacer un llamado a los hermanos de la confraternidad evangélica para que unamos nuestras voces y elevemos una petición al mundo y pedirle que por favor paren esos masacres, porque es masacre lo que está pasando en Gaza. Es un masacre lo que está pasando. Ya basta. Estamos en tiempos modernos. Fíjese que yo estaba analizando así. Antes, las guerras se hacían en campos abiertos con escudo y espada. Se ponía un bando por aquí y un bando por acá, pero los niños y las mujeres estaban en las casas. Esos eran guerreros, porque peleaban pecho a pecho. Pero hoy en día, desde lejos mandan misiles, mandan bombas y matan inocentes. ¿Hasta cuándo vamos a estar callados? Nosotros, la comunidad palestina, desde Honduras, llamamos a la paz. Nosotros nos entristece mucho lo que está pasando allá, tanto con el pueblo de Israel como con los palestinos. Ya basta. El pueblo palestino ya sufrió mucho, 75 años. El gobierno de Israel es un modo de operar de ellos, compañeros. Fíjense una cosa, en 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo. La OLP en aquel entonces reconoció al Estado de Israel. El contenido de los acuerdos de Oslo era de crear lo que es la Autoridad Palestina y que dentro de 5 años va a ser creado el Estado de Palestina. La OLP cumplió, están desarmados y durante esos 30 años han soportado toda clase de maltrato. ¿Qué ha hecho Israel? Y eso el señor Pérez puede dar fe de ello, que en territorio ocupado no pueden haber asentamientos. ¿Y qué ha hecho Israel? Entre ciudad y ciudad de Cisjordania ha edificado esos grandes asentamientos y los colonos de allí, los colonos, todos andan armados. Yo he estado en Palestina, en Jerusalén, en Betlehem, y he visto los colonos, cuando pasan los cristianos o los musulmanes, los escupen. ¿Qué más quiere? Sí, es cierto. Por favor, seamos sensatos. Ya es tiempo de que el mundo se despierte y le den el derecho al pueblo palestino. Voy a hacer las palabras del mexicano Benito Juárez, que dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, entonces démosle el derecho al pueblo palestino de existir para que Israel pueda alcanzar la paz. Quiero decirle algo: durante esos 30 años desde que se firmaron los acuerdos de Oslo a la fecha, Israel no ha cumplido ni uno, pero ni uno de los 26 acuerdos que emitió las Naciones Unidas, a pesar que la creación del Estado de Israel
fue creado por un mandato de las Naciones Unidas, pero igual Israel respeta todos los acuerdos. Y lejos de cumplir el contenido del acuerdo de Oslo, ha ido desmembrando lo que es el territorio de Cisjordania. Si se habla de crear 2 estados, ahorita, después de 30 años, es difícil. Solamente basta con ver el mapa histórico de la Palestina histórica, y con los años cómo ha venido reduciéndose. Es imposible ahorita crear 2 estados por la actitud que ha asumido el gobierno sionista. Ahora, yo estoy seguro que dentro de Israel tienen el mismo criterio que todos nosotros, que ahora deberíamos de abogar por un solo estado y que les cojan el nombre que quieran, judeo-palestino, palestino-israel, como quieran, y un país basado en verdadera democracia, dándole el derecho a todos los ciudadanos que viven allí, sean judíos, musulmanes o cristianos. Así se vivía antes del 48. Basta que usted vaya a cualquier sitio de YouTube, ponga Palestina en 1920 y usted va a ver qué era Palestina en 1920. Era un país próspero, tenía de todo: universidades, hospitales, aeropuertos, producción, exportaba. Y allí convivían judíos de religión, cristianos y musulmanes. Y nunca había problema. Hoy en día es que quieren darle el matiz de que el problema político es religioso, y no es religioso, es meramente político. Y para terminar mi participación, así como las Naciones Unidas y las grandes potencias crearon ese problema, ellos están en la obligación de resolverlo también. Bien. Ya es suficiente. Y con esto voy a terminar. Con esa actitud que hizo Israel últimamente, tratan de exterminar, tratan de exterminar al pueblo palestino, de todo. Y esperamos en Dios de que esto no suceda. Y con esas actitudes, la paz mundial está en peligro. Estados Unidos, me da mucha tristeza, Renato y compañeros, de que un personaje como Joe Biden, presidente de una de las naciones, la nación más poderosa, en un acontecimiento como este, él debió de participar, pero a llamar la paz, a ser justo. No. A los 2 días mandó una flota con 90 aviones, aprobó fondos de 8.000 billones para armamento para Israel. ¿Para qué? Para que sigan matando inocentes. Ya, por favor, ya basta. Estados Unidos sí puede apoyar a Israel, pero si otras potencias quieren apoyar a la causa palestina, eso está malo. Lo correcto es que ni uno ni otro, que cada nación poderosa ponga sus oficios, sus buenos oficios, para llamar la paz y no fomentar la guerra. Muchas gracias, Renato. Bien, es la opinión de don Arturo Atalayar, el presidente de la Asociación Hondureña Palestina. Él mismo lo aclaró, que es una suposición de él, pero bajo esa suposición basa buena parte de sus argumentos. Dice que Israel se dejó atacar en la madrugada del 7 de octubre. Se dejó atacar. Teoría de conspiración, ¿no? Para luego, dice, reprimir al pueblo palestino. Ha sido como la esencia de lo que ha manifestado don Arturo Atala, que a la vez dice que este no es asunto religioso, sino político. Pero La yihad es por religiosa. Por réplica, señor Atala,
Pero ¿qué tal después de la pausa? Porque Bueno, luego se me acumulan las pausas pero comerciales se lo dejo ahorita. y no hay cómo salir. Se lo dejo ahorita. Grite en Gaza usted que el pueblo judío y los musulmanes, cristianos y judíos pueden convivir y usted no dura ni un minuto en Gaza. Le van a cortar la cabeza. ¿Quiénes? Los de Hamás. Porque ellos no quieren convivencia de ningún tipo religiosa. Quieren exterminar a todo lo que no es musulmán. Señor, si usted dice que no es cierto, lo lamento, pero hay que remitirse a lo que es los estatutos de Hamás de existencia y es una organización religiosa auspiciada por Irán. Usted dice eso en Gaza, señor, y le cortan la cabeza. Usted dice eso en Jordania, en Cisjordania, y lo van a apoyar. Pero en Gaza no, porque Gaza es dominada por ese grupo terrorista Hamás que no quiere la existencia de absolutamente nadie que no sea lo que ordena Teherán. Y yo aspiro a que haya Estado palestino, sí, y que pueda convivir con el Estado de Israel. Pero esa posición es religiosa, señor. Y usted no puede desconocer eso. En Cisjordania sí es territorial, pero en Gaza es religiosa y nos vamos a ver en eso. Hay cristianos, hay iglesias católicas y evangélicas. No, pero la yihad es una guerra santa. Son grupos extremistas religiosos. Eso no se puede. Estamos hablando de Hamás, estamos hablando de Hamás, no estamos hablando de Palestina. No es Hamás, como Que Palestina políticamente Hamás el no es tema Palestina. de Israel y dentro de Gaza Palestina hay puede ser cristianos. una cosa, pero el tema terrorista es religioso y el mundo condena, el No, mundo señor. civilizado, claro que condena grupos terroristas. No podemos convivir con personas que atacan civiles, sea de cualquier lado, sea de Palestina, sea de Israel. Así es. Y usted dice que atacaron posiciones militares, no es cierto, atacaron población civil, no diga que atacaron puestos, y ahí están las imágenes. O sea, hay una serie de verdades a medias Ahora, una que hay pregunta. que aclarar. ¿Por qué, No se señor puede Pérez, hablar a medias, ¿por hay qué- que hablar con la ¿Por qué el verdad? ejército de Israel ¿por qué 6 horas después respondió el ejército de Israel? Sí, fácilmente Ajá, dígame. el argumento... ¿Por qué 6 horas después? Sí, el argumento de que Israel no se dio cuenta de lo que se estaba tramando es sencillamente porque en el caso de Rusia, Ucrania, ¿cómo todo el mundo se dio cuenta de que Rusia iba a atacar a Ucrania? Por el movimiento de tropas en la frontera, de carros de combate, de aviones a Bielorrusia, etcétera, etcétera. En el caso de Gaza hay una ciudad subterránea donde se entrena, donde se producen armamentos, etcétera, etcétera. Y las comunicaciones, y me imagino que Hamás ya lo ha aprendido, las comunicaciones electrónicas, teléfono, WhatsApp, radio, son interceptadas, como usted dice, por el gobierno por el Mossad. Entonces, las comunicaciones dentro de Gaza con este tipo de operaciones son de boca a boca, no puede ser electrónica. La preparación, como se ha estimado, tuvo bastantes meses de preparación, pero se cuidaron muy bien de llevar a cabo esa preparación. Y lo de que Israel se dejó atacar... Lo que sí... Perdón, que Israel se dejó atacar, eso supondría una cosa increíble, que Netanyahu y el líder de Hamás se pusieron de acuerdo para hacer eso. No es necesario, simplemente lo permitió para tener un pretexto y llevar a cabo sus ideas iniciales. Eso es lo que pasa. ¿Sabe qué? Si en Israel hay independencia de poderes, Netanyahu a estas alturas debe ser juzgado. Y Netanyahu le convenía hacer lo que pasara, porque él estaba a punto de ser juzgado dentro de Israel. Mire, si queremos hablar de teorías de conspiración, la conspiración más grande aquí es que el mismo grupo Hamás haya destruido ese hospital. Y hay que hacer una diferencia entre un cohete y un... Usted no tiene prueba de eso. Permítame hablar, lo escuché.
permítame. Solamente porque, discúlpeme, solamente no lo disculpo porque yo estoy en el uso de la palabra. Usted tiene que disculparme a mí y escucharme. Mire, hay imágenes, hay videos y un cohete, y eso es lo que le quiero explicar, no es teledirigido como sucede con un misil, por eso hay que hacer la diferencia. Los cohetes en muchos casos que usa Hamas no tiene control sobre ellos, a diferencia de los misiles que llegan a los objetivos específicos. Si usted quiere hablar de teorías de conspiración y habla del mundo moderno, el mundo moderno no puede permitir actos terroristas. Eso está totalmente al margen y no puede comparar lo que sucede, la invasión de Rusia a Ucrania, porque son dos países identificados, como lo dice el coronel Cepeda, mientras que en los grupos terroristas se esconden dentro de la población civil y actúan sin identificación. Están las imágenes cómo entraron al territorio de Israel esos grupos de personas y atacaron civiles. No atacaron puestos militares, no eran los objetivos, era capturar también si hablamos rehenes. Si hablamos de terrorismo, el sionismo lleva 75 años practicando el terrorismo con el pueblo palestino. Y en el mundo entero hoy en día hay manifestaciones dándole apoyo al pueblo palestino. Bueno, yo le pregunto, solo porque usted dice que Hamas es terrorista. Defíname, y el gobierno de Israel qué es Hamas. Defíname qué es Hamas. Defíname qué es Hamas y la relación con Palestina. Discúlpeme. Jamás surge después de la... No, pero ¿cómo lo define usted? No le estoy pidiendo los orígenes. ¿Cómo lo define? Son palestinos que defienden su patria. ¿Lo define como parte de la autoridad palestina? ¿Cómo? ¿Lo define como parte de la autoridad palestina? Pues para defender su territorio de cualquier forma es válido. Ah, ok. Mira, hablamos. Vamos a la pausa. El tráfico es presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. El reporte del tráfico vehicular por cortesía de tiendas Carrión lo presentamos desde dos puntos de alto tránsito en la ciudad capital. Por un lado, enfocamos al Boulevard Suyapa de sur a norte, el que se encuentra bajo condiciones de un tráfico parcialmente congestionado, es decir, es por partes que se da el congestionamiento, sobre todo bajando de Loma Linda y yendo hacia la universidad, pero frente a Emisoras Unidas los vehículos se desvían hacia el sector de Lomas del Mayab y ahí termina el congestionamiento. De ahí hacia arriba, hacia la universidad, el tráfico se vuelve más ligero, menos congestionado hacia la universidad. Por otro lado tenemos el Boulevard Centroamérica. Los vehículos avancen de una manera más fluida con dirección hacia el centro cívico gubernamental, partiendo de la rotonda que está en el Boulevard Centroamérica, donde recién se han ubicado los semáforos. A partir de ahí, hacia el centro cívico gubernamental, el tráfico está bastante fluido, así que es una alternativa viable para los televidentes que pretenden salir en este momento y pasar por estos lugares. Este fue el reporte del tráfico vehicular por cortesía de Tiendas Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. El tema del día. ¿Comparte usted el criterio del expresidente y asesor presidencial Mel Zelaya, que el que no condene la masacre de miles y miles de palestinos e inocentes niños se convierte en un criminal más? Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Solo Elaine, la cuenta comparte, pues no un criminal, pero sí una persona de moral cuestionable. Ver el dolor ajeno y dar la vuelta porque no me afecta, ¿acaso puede llamarse humano? Tony García comparte, con
cortar el agua y electricidad a 2 millones de residentes en Gaza, destruir edificios residenciales y obligar a 1 millón a abandonar sus casas bajo amenaza de destrucción son violaciones al derecho internacional, derecho humanitario, y debe ser condenado de manera inequívoca. No lo leamos así, con mucha simpleza, porque si es Tony García, es el vicecanciller de la República. ¿Es la foto de Tony García, Lucecita? Sí, es la foto del vicecanciller. Repíteme ese texto, por favor. Porque se trata del gobierno de Honduras. Mira que ya Narrala está desautorizado para hablar sobre estos temas que involucran a la Cancillería, al gobierno, temas internacionales, pero este es el vicecanciller. Cortar el agua y electricidad a 2 millones de residentes en Gaza, destruir edificios residenciales y obligar a 1 millón a abandonar sus casas bajo amenaza de destrucción son violaciones al derecho internacional, derecho humanitario, y debe ser condenado de manera inequívoca. Bueno, pues me permite una observación. Tema oficial. Solo que termine la sección, Graco, y luego vamos con usted. Sí. Marco Matamoros ha compartido su opinión. Buenos días. ¿Por qué mejor como Estado nos pronunciamos por la paz mundial? La guerra es una actividad de las mentes enfermas e incapaces de resolver conflictos como seres humanos. Estamos destruyendo nuestro planeta, que es nuestro hogar. Por Honduras comparte, masacre es la que viene sucediendo en el Seguro Social con la falta de medicinas y en algunos lugares de doctores. No veamos los errores de los demás cuando nuestros hospitales son una bomba de tiempo. Para variar, declaraciones desacertadas de Mel solo inducen a más odio y violencia. Su modo de actuar me recordó a aquel difunto cuando vino a Honduras y nos llamó traidores a la patria por no apoyar el ALBA. Claro que no compartimos, más bien en oración por la paz del mundo, comparte Norma Esther Lagos. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. No, el mensaje sobre este conflicto del gobierno, después de que el asesor apareció con este mensaje que tenemos en pantalla, se ha ido decantando más por la causa palestina. No obstante que usted dice que el primer comunicado de la Cancillería en la madrugada del 7, cuando se produjo... No menciona nunca ataque terrorista. No, el gobierno no condena la muerte de los israelíes por parte de los de Hamas. No, ni tampoco lo hizo el asesor presidencial, el presidente de la República, cuando se presenta como presidente de la Internacional Antiimperialista. También se refiere a Gaza y a Palestina, pero no condena los ataques terroristas ni se refiere al pueblo de Israel. Las declaraciones de la señora Presidente en Francia, al hablar solo también del tema de Gaza y no del sufrimiento en Israel, y los ataques terroristas otra vez. Y ahora esta nueva opinión. Y sobre el tuit del señor vicecanciller, mire, los terroristas... Y aquí nuevamente yo quiero que quedemos claros en eso. Estamos hablando de un grupo terrorista, jamás reconocido y condenado en el mundo como tal. Desafortunadamente Honduras no tiene esa categoría de definir cuáles son grupos terroristas. Incluso en el pasado Honduras quiso dar nombre de fuerza beligerante a las FARC en Colombia, en el gobierno del señor Manuel Zelaya Rosales. Afortunadamente eso nunca ocurrió. Pero terrorismo está fuera del derecho internacional, está fuera del derecho humanitario. Entonces no sé por qué el vicecanciller hace referencia a ese tema. El derecho internacional humanitario define el principio de distinción entre militar y población civil. Y eso no lo hacen los terroristas, eso lo hacen las fuerzas militares regulares de un Estado, no un grupo terrorista. Luego, hay una prohibición de utilizar escudos humanos, que es lo que está haciendo precisamente el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Y hay una prohibición de tomar rehenes, que eso es lo que hizo este grupo terrorista en Israel. Entonces, por favor, señor vicecanciller, creo que hay que repasar lo que es derecho internacional, definir qué es terrorismo
y repasar el derecho internacional humanitario. Renato, yo pienso que acá es importante que el pueblo hondureño pueda... Sí, ya voy con ustedes, hasta San Pedro Sula. Es importante que el pueblo hondureño tenga claridad en esto. Hablo como ciudadano hondureño y le pido al ciudadano hondureño Atala y al otro ciudadano hondureño que le acompaña, Daniel Segebre, porque ustedes Arturo son Atala Yar hondureños. y Daniel Segebre. Yo estoy aquí a favor de que existan los dos estados, señor. En primer lugar, quiero que quede claro eso. No estoy de acuerdo con matar niños, mujeres, escudos humanos y empezar a decir que el otro es salvaje, entonces yo soy salvaje. Eso no estoy de acuerdo, porque soy un defensor de lo que es derecho humanitario, señor. Pero aquí hay una cuestión. Yo voy a respetar lo que usted dice de que es una posición territorialista, pero no estoy de acuerdo. La República Islámica del Irán, su nombre ya lo dice, hace valer la religión como parte de la revolución y la revolución es religiosa. Y el grupo Hamás, y estoy de acuerdo, toda persona tiene que defender su país. Pero, estimado ciudadano hondureño Atala y estimado ciudadano hondureño que le acompaña, me dispenso porque el apellido no se me quedó. Y Daniel Segebre y Arturo Atala Yar. Bien, a ambos ciudadanos hondureños, les agradezco que hayan venido acá a Honduras cuando la situación arrancó allá en el Medio Oriente. No es de 1947. Israel tiene nacimiento terrorista con la posición paramilitar, la Hagana, que hasta que mató 91 británicos en un hotel, un bombazo, entonces ahí se dieron cuenta los británicos que realmente había actos terroristas cuando Israel no era Estado. El nacimiento de Israel provocó sangre de parte de ustedes y ustedes saben, sus abuelos y tatarabuelos tuvieron una reacción contra los inmigrantes judíos de la zona. Tuvieron la oportunidad también de la convivencia y hubo una parte de los palestinos que estaban de acuerdo y ustedes se vinieron para acá, sus abuelos. Yo creo que usted inclusive vivió ese momento por la edad que usted tiene y yo respeto eso, pero quiero decirles como hondureños, yo les pido a ustedes, tanto a la comunidad judía como a la comunidad palestina, no nos arrastren en este problema que no tiene solución hasta el momento, si tienen como valor, porque ambos pueblos tienen como valor la venganza, los dos, y no me diga que no, es un valor social en ustedes, nosotros los hemos estudiado perfectamente a ustedes, y hablarles de paz a ambos lados es un tema bien difícil, pero deben de tener esfuerzo. Yo aspiro porque haya convivencia de los dos estados y espero que puedan llegar a soluciones. Y usted aquí lo ha dejado bien claro, pero también le pido, como ciudadano hondureño nacido acá, paguen salarios como corresponde. Tienen que hacer valer los derechos de nosotros también en estas leyes como hondureños y paguen también sus impuestos. ¿A quién le estoy pidiendo esto? A la comunidad judía y a la comunidad árabe, incluido también la comunidad palestina. Y entonces, aquí lo que quiero dejar bien claro, nuestro país es nuestro país. Esos problemas no deben de traerlos a Centroamérica y lo están trayendo, ya lo hizo Nicaragua. Y yo aquí lo que estoy pidiendo es que no, porque nosotros tenemos derecho a existencia como nación. Pero ellos tienen derecho a pronunciarse, Omar. No, estamos de acuerdo. Tienen derecho a pronunciarse. Está bien que usted lo marca haga. la diferencia, que Nicaragua está haciendo otra cosa. Pero nosotros, es que nos va a arrastrar. Esto está teniendo una escalada. Esa escalada ya empezó. Ya voy con ustedes. Ya voy con ustedes. Y lo dejo en esto. Qué raro que sucedió lo que sucedió ahorita. Fíjese que lo que usted dijo con respecto a lo de Israel es bien interesante. Yo lo tomo ahí. Está también discutiéndose. Le doy en ese sentido la razón. Pero sucede el momento en que Arabia Saudita, enemigo acérrimo y religioso,
de Israel, hablando de paz con Israel, pero enemigo religioso de Irán. Ojo, aquí se están moviendo piezas geopolíticas y debemos de entenderlo. ¿Y qué era lo que Arabia Saudita había acordado si firmaba la paz con Israel en estos días? Bajarle al precio del petróleo. ¿Quién afectaba el precio del petróleo si bajaba? A Rusia, porque se está sosteniendo con su invasión en Ucrania, y afectaba la posición de Irán. Estimado amigo, ciudadano hondureño, señor Atala, nosotros tenemos que entender que estas posiciones son de tipo geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. Y yo apelo y jamás estaré a favor de matanzas de civiles como las formas que han sucedido. No estoy de acuerdo con bombardeos inescrupulosos. No estoy de acuerdo con que un soldado venga y mate a un niño chiquito. ¿Por qué? Si está desarmado. Eso no tiene gloria militar, hombre. Eso es terrorismo. Y no puedo tampoco pensar que el pueblo palestino no se quite el yugo de Hamás y busque tener en la posición de Mahmoud Abbas. Es el presidente de la Autoridad Palestina. El presidente de Jordania. Ustedes tenían que haber seguido eso. Y se lo digo así, yo no sé de dónde vienen ustedes, pero le hago el llamamiento. Lo que hay en Gaza es un secuestro de una intención de nacimiento del Estado palestino, robado por iraníes, que no se van a tocar los hígados por matar palestinos y matar judíos. Daniel Segebre. Sí, por favor. A ver, señor Omar, con todo respeto, no nos conocemos en persona y buenos días con todos. Creo que hay una malinterpretación del mensaje que dio el expresidente Zelaya. Para empezar, la causa palestina no se ve representada por el grupo Hamás. Así lo entiendo Hamás yo. Así lo está entiendo aislado yo. Así lo en un entiendo yo. territorio en la Franja de Gaza. Estoy de acuerdo. Está aislado en la Franja de Gaza, por lo tanto, no puede mencionar que la causa palestina, como la menciona el expresidente Zelaya, está relacionada con el grupo Hamás. No, pero en descargo de Mel, en descargo de Mel, en descargo de Mel. Palestina. Daniel, en descargo de Mel. No. El descargo de Mel, nosotros no habló de causa palestina. Se puede interpretar que habló de causa palestina, pero no. Por eso, por favor, quiero que me tengan correcto, que se mire el texto. ¿Comparte usted el criterio del expresidente y asesor presidencial Mel Zelaya, que el que no condene la masacre de miles y miles de palestinos e inocentes niños se convierte en un criminal más? Él está hablando de los sucesos posteriores a la penetración en territorio israelí de Hamás. No habló de causa palestina. Por eso quise rectificar esa pregunta del programa. Esto en descargo de Mel, para que no le pongamos a Mel cosas que no ha dicho. Lo que dijo fue esto. Sí. Lo que dijo fue esto que ven en pantalla. Adelante, Daniel. Sí, si bien es cierto, habla de condenar el que no apoye la masacre de vidas humanas, tiene que ser por ambas partes. Esa es mi opinión y creo que don Atala, como presidente de la asociación, y la mayoría de la comunidad palestina en Honduras, también condenamos. Condenamos cualquier acto que implique vidas humanas. Este es un llamado a la paz, tanto de nuestra comunidad de palestinos en Honduras como a nivel internacional. Ya se ha visto en todos los medios. Haciendo referencia, mencioné la causa palestina porque el señor Omar mencionó que la causa palestina, hizo mención a la causa palestina en el mensaje del expresidente Mel Zelaya. Por eso la recalqué, porque no tiene que ver nada la causa palestina, que busca simplemente la libertad y el establecimiento de un Estado libre, soberano e independiente de control por parte de los israelíes. Al día de hoy, Cisjordania es controlada al 100% por el Estado de Israel. No existe un solo suministro, ni siquiera un límite fronterizo del cual la autoridad palestina tenga dominio. Si un hondureño quiere ir a visitar Israel, tiene que pedir permiso a las autoridades israelíes. No existe un aeropuerto, no existe un control fronterizo, inclusive por el lado de Jordania, peor por el lado de Egipto.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay un control absoluto por parte del Estado de Israel. Y al tener control absoluto y declararle la guerra a un Estado, declararle la guerra a Hamas o al Estado palestino, ¿cómo le va a declarar la guerra o cómo va a hacer frente el Estado de Palestina ante un Estado que tiene dominio pleno de todo el territorio, sin tener ejército, sin tener autoridad, sin ser reconocido como Estado? Estamos hablando de una desventaja grande, no estamos hablando de temas políticos o temas religiosos, estamos hablando de un dominio total del territorio palestino. No estamos acá discutiendo la opinión de cada quien ha tenido sus estudios respectivos históricos. Muchos conocemos la historia de Palestina y desde cuándo viene este conflicto. Este conflicto no nace el 7 de octubre, este conflicto viene mucho antes. Entonces nosotros, como comunidad palestina en Honduras, hacemos un llamado a la paz. Existen muchas formas de hacer un llamado a la paz con los intermediarios pertinentes y estratégicos, pero no por medio de la guerra. Hay una gran desventaja, creo que hay números que no me pueden dejar mentir. Hamas ha lanzado más de 30.000 misiles hacia Israel, de los cuales las lamentables muertes han sido mínimas en comparación de los misiles que ha lanzado Israel hacia Hamas, cuando han sido miles de vidas humanas sacrificadas. Ahora, pero yo le entendí a don Arturo Atalayar, respetando su criterio, yo le entendí que cualquier cosa que haga Hamas en defensa del pueblo palestino es válida. Yo le entendí eso a don Arturo Atalayar, que inclusive es válido lo que hizo la madrugada del 7 de octubre. Que cualquier matanza que haga es válida en defensa de la causa del pueblo palestino. Sí, don Arturo, porque no dejó de impresionarme, impactarme esa declaración. Adelante. Gracias, Renato. Mira, en primer lugar yo dije que Israel permitió que eso ocurriera para tener un pretexto para atacar a Gaza y lograr su objetivo principal. Ahora, le quiero contestar al señor Pérez. Yo personalmente condeno toda acción terrorista en todos sus conceptos. También condeno el terrorismo de Estado del Estado de Israel que ha venido practicando todo ese tiempo contra los ciudadanos palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza también. Ese es terrorismo también, porque los ataques que está haciendo es contra civiles. Y al señor Omar García le quiero decir que nosotros, los hondureños de descendencia palestina, amamos a este país, somos hondureños, trabajamos por ese país y queremos la paz para este país. Nosotros no estamos trayendo guerras del otro lado para acá. Nuestros ancestros vinieron a Honduras a finales del siglo antepasado. Y aquí hay hondureños de ascendencia palestina hasta de cuarta generación ya. Nosotros como hondureños amamos la paz. Y en mi intervención primera lo dije. Queremos que unifiquemos nuestros criterios aquí los hondureños y manifestemos y levemos nuestras voces a las comunidades internacionales para que pongan sus buenos oficios y que acaben con eso. Porque si no, ya va a llevar casi 13 días el conflicto y a diario está muriendo gente de ambas partes. ¿Qué nos está pasando hoy en día? ¿Dónde está la sensibilidad humana? ¿Dónde está? A diario, a cada minuto me llegan videos y veo cuántos niños son asesinados. No importa si es del lado de Israel o del lado de Gaza. Dentro de Cisjordania, en los últimos 4 días hubieron como 40 muertos también. 63. ¿Qué se le puede llamar a eso? Por favor, aquí no estamos. Y lo que dijo el señor Zelaya, y quiero aprovechar la ocasión para felicitar a nuestra presidenta
lo que dijo en su intervención en París. Y esto no solamente en Honduras está pasando, a nivel mundial, todo el mundo se está levantando. Si los únicos que no y reprimen a sus ciudadanos para que no se manifiesten, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Ayer mismo hubo una manifestación dentro del Capitolio pidiéndole a su gobierno que paguen, que pidan alto al fuego. Dentro de los mismos ciudadanos americanos. En París, el gobierno reprendió a sus ciudadanos porque estaban protestando por la causa, para que no se sigan matando niños palestinos. ¿Y nosotros por qué no lo vamos a hacer? Pero lo que dijo el expresidente es correcto. Lo que dijo la presidenta, estimado conciudadano, condenó la muerte condenó el ataque en el hospital. Lo dijo así. Yo le puse mucha atención a escuchémoslo para que no hagamos suposiciones. Escuchemos a la presidenta Castro Sarmiento. Estamos obligados a buscar una vía para poder alcanzar la paz. Se invierten trillones de dólares en armamento para la guerra, pero no somos capaces de contribuir al desarrollo integral del mundo. El mensaje esencial sobre este tema, sobre la posición de Honduras en relación a ese conflicto, está un poco más atrás. ¿Qué es lo que decía Omar? No, es que ella muy acertadamente, porque es que mire, es que es bien interesante, la presidenta sí tiene una posición lógica de política exterior. El problema son las personas que lo están rodeando. Ya decía Maquiavelo también acerca de las personas que rodean. Ella nunca mencionó que fue Israel. Solo dijo condenamos ese ataque. Se cuidó, la señora por lo menos da muestra de ese cuidado inteligente de no prever. Dijo del ataque al hospital que está en Gaza. Cuando no se menciona quién fue, entonces me parece correcta la posición, porque ahorita existen posiciones de no son estos, son los otros, pero son contradictorias. Y yo lo que pediría más bien es que la Corte Internacional Penal aquí actúe contra eso, pero tenemos un problema. Sí está Palestina dispuesta a tener, porque sí está, pero Israel no. Y esa es una cuestión de derecho internacional que debemos de estar bien claros. Pero la presidenta de la República de Honduras no le echó la culpa a Israel. Vamos, escuchemos, hoy sí tenemos la parte esencial. Que mientras estamos reunidos en este salón, cientos de niños mueren víctimas inocentes de la más abominable violencia de una guerra en la Franja de Gaza que vulnera el derecho internacional humanitario. Lo que nos impulsa a condenar enérgicamente el vil ataque a un hospital palestino que dejó decenas de víctimas. ¿Y no menciona Israel? No lo menciona, pero... No, pero no lo menciona. Pero se entiende. No, pero no, porque es en Palestina. Y entonces por eso existe la hipótesis, y que es aceptada por un grupo ya, que fue un mecanismo fallido de un cohete que salió mal en Palestina. Y a mí me parece que esa es la posición correcta, pero decir que fue de Israel, no. Mire que ella lo dice a la comunidad internacional y no lo menciona. Allá de cada quien el que quiera tomar de interpretarlo. Pero yo estoy más que seguro que en la sensatez de derecho internacional eso es correcto. Mire, yo creo que el canciller es el que está asesorando a la presidenta Xiomara Castro, porque he escuchado a don Arturo Atalayar felicitar a Mel. ¿Usted comparte eso, don Arturo, que el que no condene la muerte de niños, jóvenes y adultos en Gaza se convierte en un criminal? Vamos a ver, es que hay tantas cosas que
que uno está analizando, el discurso de la presidenta o el mensaje de la presidenta sobre estos sucesos del Medio Oriente a usted le parecen moderados, ¿verdad? Para mí es moderado. Creo que hay influencia del canciller Eduardo Enrique Reina y no del esposo de la presidenta y asesor de la presidenta Mel Zelaya. Yo desde ya días vengo analizando algunos mensajes de la presidenta más hacia el lado del pensamiento del canciller que de Mel. Mel es más extremista. Mel ha dicho de manera radical, quien no condene esto se vuelve un criminal. Mira, yo creo que si desde el primer momento Honduras no condenó y no calificó como ataque terrorista las acciones de Hamás, desde ahí yo creo que la dirección que ha tomado la política exterior no corresponde al interés nacional, y yo creo que atrás lo que hay son asesores de otro tipo internacionales. No creo que esa sea una visión del canciller. Como le digo, el canciller, bueno, cuando fue la toma de posesión del presidente Petro, se reunió con los representantes de la autoridad palestina, no se reunió con otros sectores, y la política exterior ha ido girando a ese bloque geopolítico del mundo que ahora está dividido por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y el tema ahora del ataque terrorista a Israel. Y en respuesta a lo que dijo el señor Yar, mire, los terroristas actúan así, saben que si producen un ataque va a haber una respuesta. Y la mejor demostración es que siguen lanzando cohetes sobre Israel, sabiendo que la que se afecta es la población civil. Y eso lo usan porque hay que reconocer que en la franja de Gaza hay una población muy densa en un territorio muy pequeño. Y ellos se escudan en medio de las escuelas, de los edificios y los hospitales para realizar el lanzamiento de sus cohetes. Pero esto más, si quieren hablar de conspiración, ¿por qué coincide con la llegada del señor Biden a esa región del mundo, tratando de pacificarla y de encontrar soluciones? Se iba a reunir con los representantes con el rey de Jordania, de Jordania y de la autoridad palestina, Egipto. Y justo se produce eso, y entonces todos se hacen para atrás y empiezan a condenar. Mire, hay una guerra mediática en este momento de quién es el que muestra más cadáveres, más niños que han sufrido los ataques de bomba. Pero ya nos olvidamos de las imágenes de los niños degollados cuando entró este grupo terrorista. Y yo insisto, tenemos que hablar de grupo terrorista Hamás. No estamos hablando aquí, el tema político es Palestina-Israel, el tema que estamos analizando es este grupo terrorista que está librando una guerra santa, según ellos. Morir como mártires los va a llevar al lugar que ellos siempre han soñado estar. O sea, esas personas no tienen capacidad de razonar como nosotros lo hacemos, están cegados por una visión extremista religiosa, y eso no se puede negar. Graco, aquí tengo yo el último mensaje del canciller Reina, porque realmente que uno con lupa está siguiendo las posturas del gobierno en relación a ese conflicto. Sí. Dice el canciller Reina, y este mensaje lo escribió ayer en X: Honduras condena enérgicamente ataque al hospital Al-Ali Arabi en Gaza. Nuestras condolencias y solidaridad por las víctimas al pueblo palestino. Ninguna excusa es aceptable ante tan horroroso acto. Reiteramos nuestro llamado a las fuerzas de defensa israelí y grupos armados palestinos involucrados en el conflicto armado a cumplir con el derecho internacional humanitario para respetar y proteger a la población civil. Correcto. Muy en consonancia con el mensaje de la presidenta. Es que así es, pues. Castro. Muy bueno. O sea, por pero extremismo de eso. muy distinto a lo otro de Mel. Por eso les digo yo, pues que sí, puedo estar equivocado. Yo lo acepto. O podemos estar jugando al policía bueno y al policía malo. Yo digo esto porque quedo bien con mis amigos de la Internacional Antiimperialista, yo digo esto porque
también no me puedo ir de frente contra los países que me han apoyado, que son mis cooperantes, que son mis aliados internacionales. Pero bueno, el mensaje que el mundo entiende, porque se trata de la presidenta y del canciller, de ellos. Y era el foro, Por era un eso foro le- internacional. sí, Era un por foro eso le digo, internacional. es que mire, el tema es que aquí hay que asumir posiciones claras. O sea, estamos en una lucha contra el terrorismo. El mundo civilizado está en guerra contra el terrorismo, porque ya está empezando a dar acciones terroristas y esto se va a incrementar si no se detiene. Entonces Honduras debe tener una posición del lado del derecho internacional. Antiterrorista. Correcto, y condenar los ataques terroristas, de donde venga, Renato, y defender a ya la voy con población ustedes. civil, pero no estar jugando con posiciones. Aquí tengo un discurso, aquí dejo otro, porque entonces más bien se afecta la Entonces, imagen mire, de Honduras. entonces yo por eso sugería el otro día que el gobierno tiene que hacer lo mismo Renato, que hicieron si me con... permite. Permítame, don Arturo, ya voy con usted. Que el gobierno tiene que hacer lo mismo que hicieron con Narrala, porque decían que Narrala se metía a temas que no reflejaban el pensamiento del gobierno. Pues lo mismo deben hacer con Mel. Deben decirle, usted está desautorizado para hablar a nombre del gobierno de Honduras. Lo que pasa es que cuando Mel habla y él es asesor presidencial y es esposo de la presidenta, cualquiera asocia que está hablando el gobierno. Pero no es el Estado de Honduras. Pero no es el Estado de Honduras. Tenemos que Correcto. cuidarlo. Entonces hay que desautorizarlo igual que desautorizaron a Narrala, para ser parejos y para no confundir a la opinión pública nacional e Y internacional. hay que decir que Narrala es designado presidencial, ¿verdad? Y con... Y Narrala todavía con más méritos, porque es Correcto. designado presidencial, correcto. Y descendiente palestino. Yo sé que usted trae unos mapas. Sí, señor. Después de la pausa voy con usted con los mapas. Y también va a intervenir otra vez don Arturo Atalayar. Un minutito, don Arturo, porque me estoy atrasando con las pausas. Sí. Sí, adelante. Renato. Adelante, don Arturo. Si me permite, yo tengo que Muchas gracias. Quiero pedir disculpas porque tengo que retirarme, tengo compromiso a las 9. Pero antes, quiero expresar a los compañeros panelistas y al pueblo hondureño de que nosotros como comunidad palestina no llamamos al terrorismo, tampoco llamamos a la violencia. Nosotros elevamos nuestra voz para que reine la paz, no solamente en Palestina, sino que en todo el mundo. Quiero agradecerte nuevamente. Lástima que participar en tu prestigiado programa así de lejos tiene sus ciertas desventajas. Para la próxima vez que desean invitarme con un día de anticipación, gustosamente llegamos a Tegucigalpa para que tengamos un programa más efectivo. Nuevamente, gracias a los compañeros panelistas. Quiero decirles de que nosotros como comunidad palestina, nuevamente, amamos este país, queremos lo mejor para Honduras y también queremos que Honduras se vea bien en el concierto internacional también. Queremos que Honduras esté bien ubicado, así como está la mayoría de los países del mundo. No. Muchas gracias, Renato, nuevamente. Y solo y le estamos quiero... siempre a sus órdenes para servir. Le quiero decir que muchas gracias. Y no tenemos ninguna duda de que usted ama a Honduras, que quiere lo mejor para Honduras, que quiere generar riqueza para Honduras. No me cabe la menor duda. Ahora, lo que sí, muchas gracias. Lo que sí le voy a aclarar de ustedes, es que he monitoreado la participación de todos ustedes y sería un honor tenerlo aquí en Tegucigalpa con nosotros. Pero he monitoreado hoy la participación de ustedes. Tiene derecho. Y don Arturo Atalayar fue el que habló más. Hasta el momento es el que habló más. O sea, no ha hablado menos que usted. Muchas gracias. Individualmente. Muchas gracias. Pero se queda Daniel Segebre. Sí. Renato, es que no está el embajador de Israel que me hubiera callado. Pero yo lo entiendo, que estando aquí se rebate a tiempo, se rebate a tiempo. El permiso y el respeto debido, pido permiso para retirarme. Muy bien, pero Daniel Segebre sí se queda, yo voy a una pausa y luego vamos
a presentar una exposición que tiene el coronel Francisco Cepeda, y además les tengo un informe sobre los 100 años moviendo a Honduras del Grupo Flores. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán después de estos consejos comerciales. Bueno, el Grupo Flores celebra orgullosamente el 100º aniversario de su fundación gracias a la confianza y preferencia de los hondureños, consolidándose como la empresa líder en soluciones de movilidad confiable en Honduras. Un legado es un recordatorio constante de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los hondureños podemos hacer cosas cuando hay compromiso y dedicación al 100%. En un país en donde estamos como el nuestro, solo poder y prospera quien se mantiene a la vanguardia. Grupo Flores celebra orgullosamente el 100 aniversario de su fundación, gracias a la confianza y preferencia de los hondureños, consolidándose como la empresa líder en soluciones de movilidad confiable en Honduras, contribuyendo por medio de un modelo de negocios responsable al desarrollo sostenible y al crecimiento socioeconómico y productivo del país, siendo un referente de negocios e inversión para toda la región. Grupo Flores, empresa 100% hondureña, tuvo su origen en el año 1923, cuando don Valentín Flores Cabrera decide fundar el Garaje Flores, y que con arduo trabajo y compromiso se convertiría en Valentín Flores y Co., siendo parte importante de la historia de Honduras por el dinamismo que ha generado la movilidad, contribuyendo hoy más que nunca como Grupo Flores a mover el país en su dirección al futuro. El evento fue la oportunidad para la entrega de un reconocimiento a don Alan Flores por parte de su familia, que desde 1966 ha liderado el crecimiento de la empresa, contando con la presencia del señor Masahiro Inoue, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe. La celebración centenaria de Grupo Flores fue propicia para destacar su compromiso con la sostenibilidad, contribuyendo activamente por más de 16 años y beneficiando a más de 838,000 personas, con campañas digitales de seguridad vial, becas académicas, capacitación en mecánica automotriz y acciones de voluntariado corporativo. Porque cuando mueves Honduras, el tiempo pasa volando. Damos lectura a más de sus mensajes. Álvaro Torres: la violencia no debería de tener cabida, ser cruel ante otro ser humano no es justificable. Es distinto vivir y presenciar una guerra que solo comentar. Esto le afecta a todo el mundo, pensemos en los niños que salen más afectados por esta guerra. Se condena cualquier acto que resulte en la pérdida de vidas humanas, especialmente la de inocentes, sin importar su origen o ubicación geográfica. Gracias por compartir sus mensajes, continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Aquí presentamos estos mapas. Nos quiere hacer una breve exposición el coronel Francisco Cepeda Andino. Sí, muy rápidamente para entender la complejidad. Ese mapa refleja hace ¿qué? 5.000, 6.000 años lo que es ahora el área de Israel y Palestina. Ahí pueden ver ustedes las 12 tribus de Israel que prevalecían en el territorio, y en la esquinita derecha, en la esquinita izquierda abajo, hay una franjita que dice filisteos. Eso es lo que ocupaban los que se convierten filistín, palestinos posteriormente, el próximo. Ese es el mandato que le da Naciones la ONU o la Liga de Naciones a británicos y franceses cuando ocupan el área después de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Próxima. Esa es la parte ya puramente del mandato británico, puramente el mandato británico. La próxima. Eso es como queda el territorio después de la partición. Lo verde o
azul claro es la parte israelí del Estado de Israel, y la parte café clara es lo que es la parte de lo que debía ser el Estado árabe palestino. Próxima. Ahí está después de la guerra de independencia, las fronteras, cómo quedan. Sigamos. Ahí está también, ya después de la guerra de independencia, la parte verde es la autoridad, ya ha perdido la parte de abajo de la derecha, ya ha perdido el Estado palestino. Es decir, fueron conquistando más tierras los israelíes. Correcto. Después de esas guerras. Sí. Esa es también, después de las campañas del 67, la guerra del Sinaí, ahí es cuando Israel, después del 67, ocupa todo el Sinaí y las alturas de Golán, e inclusive Jerusalén. También, después de las... Ahora, el Sinaí lo devolvió a Egipto, pero las alturas del Golán no. No, porque yo le explicaba la vez pasada que las alturas de Golán es una meseta estratégica que tenía bajo el control toda la parte central de Israel, norte y central de Israel. Pero que Siria no reconocía la existencia ya del Estado de Israel. Sí. Y Egipto sí lo hizo. Por eso fue que le devuelven el Sinaí a Egipto, pero no el Golán a Siria. No, porque dice no. Y el 2005, por decisión del primer ministro Ariel Sharon, se sale Israel de la Franja de Gaza. Correcto. Eso es muy importante porque inclusive ahí habían 21 asentamientos israelíes dentro de la Franja de Gaza. Damos lectura a más mensajes. Ángela Sosa comparte: el derecho internacional humanitario manda a proteger civiles, condenar y penalizar los crímenes de guerra cometidos. Posicionarse políticamente sobre la desgracia ajena solo muestra la deshumanización del actual gobierno. Gracias por compartir sus mensajes. Ya volvemos con Frente a Frente. Gracias.